Bueno, vamos a comenzar. Em, Hoy vamos a tratar lo que vendría a ser los papers. La idea es contarles un poco de qué se trata cada tema que ustedes van a hablar, debatir esos 2 días en la Asamblea General, poder explicarles mejor los conceptos y como desarrollarles mejor cuál es el fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que los 2 temas son 2 temas muy amplios, ¿sí? Entonces, no es que vamos a hablar de todo ese tema en general, sino que vamos a hablar de ese tópico y además con mucho hincapié y haciendo énfasis en las cuestiones que vamos a ver ahora. Recuerden que la primera capacitación de dinámica la pueden encontrar en la página del modelo de Colonia Carolla. También la pueden revisar las veces que lo necesiten. Y para cualquier duda o consulta específica tienen a sus capacitadores o también pueden hablarme a mí. Bien, vamos a comenzar. Nosotros vamos a ver 2 temas que vamos a estar debatiendo esos días en la Asamblea General. Recordemos que por cada tema se cumple una vez la dinámica, es decir, por cada tema hay un debate informal, un debate general, unas consultas oficiosas y un debate en particular. ¿Por qué? Porque cada tema tiene que tener su propio discurso, su propio anteproyecto. El primer tema que vamos a desarrollar hoy es innovación en educación. Esto no significa que se vaya a hacer en este orden los días del modelo, o sea, que este se vaya a tratar primero y el otro segundo, sino que simplemente el orden que elegí para explicárselos. Bien, innovación en educación. Acá les muestro las preguntas disparadoras que están ubicadas en el paper, ¿sí? El paper que ustedes encuentran en la página web, la idea es que los ayude a profundizar más sobre, bueno, justamente este tema en particular, les explica mejor algunos conceptos, algunas cuestiones técnicas que por ahí si ustedes no conocían, pueden conocerlas mejor. No tienen para nada que aprendérselo de memoria, no tienen que hacer ninguna de esas cuestiones, no tienen que estudiarlos como si fuese para un examen. Simplemente les sirve a ustedes para conocer mejor de qué se está hablando y de qué van a tener que hablar ustedes. Las preguntas disparadoras se las puse primero porque estas sirven, si bien están al final del documento, nos sirven como para ubicarnos en tiempo, en espacio, delimitan mucho el tema del que se va a hablar, sí, porque innovación en educación es un tema muy amplio. Entonces, con estas preguntas disparadoras nosotros podemos como concentrarnos en ciertos puntos más importantes. Por ejemplo, en la brecha digital, por ejemplo, en la prioridad que tu país le da a la educación, por ejemplo, en las medidas, por ejemplo, en las instituciones educativas y los avances tecnológicos, ¿sí? Como que acá vamos viendo esos puntos más importantes. Eso no significa que los otros puntos del tema no vayamos a discutirlos, sino que significan que estos quizás son los más importantes, en los que más deberían hacer hincapié y en los que los días del debate les recomendamos que sí o sí lo discutan. Las preguntas disparadoras también sirven mucho, por ejemplo, a la hora de hacer la postura o a pensar cuál va a ser la opinión de mi país sobre este tema en particular. Por ejemplo, si me tocó Corea del Sur y tengo que representarle la Asamblea General, bueno, a partir del tema de innovación y educación, yo puedo ver estas preguntas disparadoras y decir, bueno, ¿cómo pienso la postura de Corea del Sur? Primero, obviamente, tengo que buscar información general sobre Corea del Sur y después buscar cuál es más o menos el estado de la educación en Corea del Sur, cómo funciona, porque para poder defender, recuerden, siempre tengo que conocer. Pero estas preguntas disparadoras entonces me pueden servir para decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Por dónde comienzo a buscar? Y ahí puedo buscar, por ejemplo, brecha digital en Corea del Sur, acceso a la educación en Corea del Sur, ¿sí? Políticas educativas de Corea del Sur. Son todos como puntos, como guiños que me ayudan a saber por dónde comienzo a buscar y también de cierta forma por dónde delimitarlo. Bien.
Vamos a explicar entonces algunos conceptos que están en el paper. Em, Primero comienza mencionando a la educación en América Latina y menciona algunos datos bastante tristes, podrían decirse, ya que no podemos ser tomados como ejemplos respecto a la educación a nivel mundial. Y dice que la educación en América Latina no, o sea, no ha mostrado avances significativos desde 2013 y que la pandemia exacerbó esta situación. ¿Qué significan estas frases? Básicamente que desde el año 2013 en América Latina las, las personas a nivel educativo no han aprendido, digamos, no se han superado, no han aprendido más de lo que aprendieron en ese año. Las personas que más aprendieron por último en América Latina fueron en 2013, o sea, hace 10 años que venimos aprendiendo lo mismo y la misma calidad de cuestiones que no es la mejor. ¿Y qué pasó? La pandemia empeoró esta situación, exacerbó esta situación, profundizó esta situación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando hablamos de educación y por ende la innovación en la educación, siempre tenemos que hablar de que se necesita un cierto contexto económico y social. Y la pandemia fue un momento muy difícil para poder invertir en educación, para poder llegar a todas las personas que se suponían que tenían que estar en el sistema educativo, para poder zanjar cada vez más las desigualdades. Al contrario, la pandemia profundizó todas esas cuestiones. Después seguimos, nos especifica el paper y dice, existe una clara diferencia de aprendizaje entre los estudiantes de escuelas de mayor nivel socioeconómico y aquellos que provienen de entornos más vulnerables. ¿Qué significa esta frase? Básicamente, mientras mayor estatus económico mi familia tenga, mientras mejor pasar económico mi familia tenga, voy a poder aprender más y mejor. Em, es decir, que no es casualidad que quienes más pueden acceder a la educación y a más niveles de educación, o sea, primaria, secundaria y la facultad universitaria, sean los que más ingresos económicos sus familias tienen, o los más estables, digamos. Eso es lo que nos intenta explicar el paper y es básicamente una de las principales razones para la pobreza estructural que nuestro continente vive. Y después nos especifica que la participación de los padres en la educación de sus hijos también afecta a las competencias adquiridas por los estudiantes. Entonces ahí no solamente que va a ser importante el nivel económico de mi familia, sino que también va a ser importante porque va a afectar las competencias que yo como persona tenga. O sea, voy a necesitar, en primer lugar, no solo el dinero, sino que también lo que mis padres me puedan enseñar, lo que mis padres me puedan inculcar, lo que mis padres me puedan mostrar, ¿sí? Esa es la idea que nos intenta explicar acá el paper. Les repito, nosotros vamos viendo como las ideas principales de cada tema para después terminar comprendiendo mejor ese tema en particular y ustedes así, ya entendiendo los conceptos, poder hacer la postura de su país respecto a ese tema. Y luego tenemos accesibilidad a tecnologías como derecho humano. Esta es una idea muy importante porque la innovación tiene mucho que ver con las tecnologías, con las nuevas tecnologías. Entonces, si nosotros decimos que la educación es un derecho humano y decimos que la educación cada vez tiene más componentes de las nuevas tecnologías, entonces poder acceder a, por ejemplo, Internet también se vuelve un derecho humano, porque si no, ¿cómo vamos a estudiar? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a poder conocer sobre otras cuestiones, sobre otras culturas? ¿Cómo vamos a poder investigar? ¿Sí? Se vuelve fundamental poder tener esta herramienta. Y también nos dice el paper la importancia de la digitalización de la sociedad para lograr una mayor inclusión social y financiera. ¿Qué significa esta idea? Bueno, primero que no solamente que Internet
el acceso a una computadora, a un celular, a un dispositivo. No solo que eso es un derecho humano o debería serlo en estos tiempos, sino que nos permite, cuando todas las personas pueden acceder a eso, nos permite que todos estemos más incluidos y que todos tengamos más herramientas, por ejemplo, para progresar económicamente. ¿Por qué? Porque así conocemos más sobre cuestiones, por ejemplo, financieras, sobre formas de ahorro, ¿sí? Entonces es como que si ustedes se van dando cuenta, todo se relaciona con todo, o sea, es un círculo vicioso en la que una persona, si no tiene ciertas herramientas, es como que en la carrera va quedando detrás y cada vez se va quedando sin menores oportunidades hasta que la diferencia termina siendo casi abismal. Y por último, nos presenta dos conceptos importantes, uno el de la brecha digital y otro el de la brecha rural y urbana. La brecha digital es la división entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación y los que no. Es esto que hablábamos recién. En la carrera de cada persona por su propia educación, si uno nace con ciertas oportunidades, es como que ya nace ciertos pasos adelante y los que no nacen ciertos pasos detrás. Esa diferencia entre lo que yo nazco con un privilegio y lo que la otra persona nace sin ese privilegio es una brecha, es una distancia que le decimos brecha digital cuando se trata de, por ejemplo, si yo nací en una familia donde tengo la oportunidad de tener acceso a internet, a celular, computadora, ¿sí? Pero en realidad es una desigualdad que puede ser o que va mucho más allá de eso, porque puede ser una brecha digital o puede ser, por ejemplo, la brecha rural y urbana. Como lo se trata en educación, digamos, todos sabemos que en los contextos o los ambientes rurales, la educación muchas veces no es tan completa como en los centros urbanos, en las ciudades. ¿Por qué? Porque hay menos profesores, porque hay pocos alumnos, porque no se hace tanto énfasis en cuestiones importantes, porque no se le da importancia a los alumnos, no se los cree importantes o dignos de una educación que les sirva, porque hay más pobreza, entonces menos personas van a la escuela. Entonces, esas cuestiones nos viene a hablar el paper y acá es donde hacemos una conclusión general sobre innovación en educación y yo les digo, bueno, si a mí me toca Corea del Sur, nuevamente estamos con ese país de ejemplo, ¿para qué me sirve conocer todas estas cuestiones que estuvimos viendo estos últimos minutos? Bueno, porque yo entonces puedo decir, respecto a, por ejemplo, la brecha digital, Corea del Sur está implementando tales medidas para poder achicar esta brecha porque creemos que es importante que todos puedan acceder o al mismo tiempo si mi gobierno está en contra, por ejemplo, no sé, porque soy un gobierno de extrema derecha que no está a favor de que el gobierno esté interceptando, digamos, entre los particulares, bueno, ahí puedo decir, cada uno tiene que hacer su propia carrera, cada uno tiene que esforzarse para salir de esos lugares de desventaja social, ¿sí? Son cuestiones que cada uno tiene que ir defendiendo según lo que dice el gobierno. El paper les trae simplemente conceptos. Ahora ustedes, con su gobierno, arman su propia postura y la que tienen que defender. La realidad es que toda postura es defendible porque para todo, chicos, siempre se encuentra algún argumento. Esa es la realidad, o sea, siempre alguna razón para defender algo se puede encontrar. Y a partir de eso es trabajo de ustedes esos 2 días poder defenderlo mejor, poder defenderlo más tranquilo, quizás no hablar tanto, pero siempre es importante tener una postura y mantenerla, ¿sí? Eso es fundamental. Bien, si existen dudas, les pido por favor, porque yo estoy compartiendo pantalla desde mi celular, no puedo entrar al Meet para ver si hay manos levantadas o no. Les pido que directamente prendan sus micrófonos, ¿sí? Bien, si no hay dudas, entonces continuamos.
Bien, ahora el segundo tema que vamos a tratar es ciberdelito y ciberseguridad. Acá hay como conceptos de cierta forma más técnicos, por ahí el otro tema, innovación en educación, es un poco más fácil de comprender. Acá hay conceptos técnicos como por ejemplo el concepto de ciberdelito, el concepto de ciberseguridad. De vuelta, no se tienen que saber nada de esto de memoria. Es simplemente para que ustedes conozcan más o menos de qué se habla cuando hablamos de este tema, digamos, y puedan poner en palabras para armar una postura para su país. Es simplemente eso, es buscar darle una base común para todos. Bien, acá les puse también las preguntas disparadoras del paper. Recuerden que sirven mucho para saber por dónde comenzar o qué información tengo que buscar en mi país. Bueno, por ejemplo, la ciberdelincuencia, la ciberdefensa, si alguna vez me hackearon algún órgano del Estado, cómo reaccionamos con eso, fue en mi gobierno, no fue en mi gobierno, cuál es la situación en mi región. Acá dicen América Latina, pero si yo soy, em, no sé, si yo soy Rusia, puedo buscar la situación en Asia, por ejemplo, ¿sí? Con respecto al ciberterrorismo, tengo legislación, tengo leyes que prevean algo para este delito, ¿sí? ¿Cómo se trata? Bueno, todos esos puntos de partida son las preguntas disparadoras que les ponemos para que ustedes puedan pensar desde dónde armar su postura, qué información buscar y demás. Vamos a comenzar con estos dos conceptos que son básicamente lo más importante para entender un poco sobre este tema. Por ahí uno dice ciberdelito y realmente no entiende bien lo que es. La definición dice que son las actividades delictivas que se llevan a cabo en el ciberespacio utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, básicamente son los delitos que se cometen en o por internet utilizando tecnologías de la información, o sea, utilizando un celular, una computadora, ¿sí? Cualquier tecnología de la información que exista, así se comete, ¿sí? Entonces, es un delito, es una acción ilegal que se comete en el internet, en el ciberespacio, utilizando un elemento de las tecnologías de la información, un celular, una computadora. Es básicamente eso, o sea, en vez de cometer un delito como se comete en la vida real, por ejemplo, no sé, como puede ser robarle a otro, yo se lo cometo a una persona en la vida real, en el momento, sí, tocando a las cosas. em, en cambio, el ciberdelito yo nunca llego a tener como un contacto material, yo nunca llego a tocar la cosa que puedo estar robando, nunca llego a conocer la persona a la que estoy estafando, simplemente cometo el delito y lo hago a través de estos medios. Y la ciberseguridad son los ataques cibernéticos premeditados y políticamente motivados que tienen como objetivo causar violencia contra personas o propiedades. A ver, no es lo mismo entonces el ciberdelito, que es básicamente cualquier delito, cualquier tipo de ofensa a la ley que se pueda cometer mediante Internet, usando dispositivos específicos, que atacar a la ciberseguridad. Cuando uno ataca a la ciberseguridad, ya lo hace primero habiéndolo pensado, o sea, teniendo un plan para eso. Segundo, lo hago porque quiero hacer como digamos, porque quiero mostrarle a ese gobierno, por eso dice políticamente, porque a ese gobierno se lo quiero hacer en particular, ¿sí? No es que es coincidencia, no es que se lo hago a cualquier persona, a cualquier institución, no, se lo hago políticamente motivado, se lo hago a un gobierno en particular. ¿Y qué tiene? Tiene como objetivo causar violencia contra personas o propiedades. O sea, yo tengo como objetivo que las personas tengan miedo, que haya violencia de por medio, sobre la persona o sobre la propiedad, ¿sí? Un ejemplo de un ataque a la ciberseguridad, por ejemplo, ahora en Córdoba, es el hackeo que se le realizó a Redbus, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso
es un ataque que estuvo pensado, que va contra un gobierno en particular y que produce que las personas tengan miedo, que ya no van a poder utilizar el servicio, que si lo utilizan su vida está en riesgo, ¿sí? Entonces, eso es un ataque a la ciberseguridad, no es un ciberdelito cualquiera. Es como que están en la ciberseguridad es una escala superior al ciberdelito. Yo entiendo que estos conceptos pueden ser un poco abstractos, como que con palabras raras, pero si lo piensan con sus palabras no es muy difícil, ¿sí? Ciberdelito es cuando se ataca cualquier delito en general mediante internet, usando un celular, una computadora. Cuando atacamos a la ciberseguridad ya es más grave, ¿sí? Ya estoy atacando eh, habiendo hecho un plan para atacarlo, lo estoy haciendo contra un gobierno en particular y lo estoy haciendo para que la gente o para producir violencia en las personas o para atacar algo en particular porque va con mi plan pensado, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes y una es más grave que la otra. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque, bueno, los gobiernos sufren en su ciberseguridad, ¿sí? Sufren ataques a la ciberseguridad. Por ejemplo, también los hackeos a tribunales que hubo en la provincia de Córdoba, se hackearon todas las causas judiciales que existían, ¿sí? Y eso fue un gran ataque a la ciberseguridad. Imagínense ustedes que había personas que tenían juicios esos días y que no los pudieron tener, que se tuvieron que, digamos, reprogramar. Hubo muchísimos atrasos, muchas demoras, muchos líos por estas cuestiones y realmente atentan contra la seguridad del Estado y de las personas. ¿Qué pasa? Acá el paper les habla sobre otras cuestiones, les dice más o menos cómo es la situación de los países en general, pero cierra con una idea que es la con la que yo me quedo y las que les quería transmitir, que entre todos, para hacer, digamos, hacerle frente a estas amenazas o estos hackeos, es importante que la comunidad internacional, que todos los países juntos hagan un esfuerzo para poder, digamos, plantarse frente a estas amenazas, porque no es lo mismo que 200 países juntos trabajen en conjunto para, por ejemplo, poder encontrar a los responsables de un hackeo o para hacerle frente a un hackeo, a que solamente quede un país solo, ¿sí? No es lo mismo. Y además porque cualquier delincuente va a pensar dos veces antes de realizar un hackeo que puede ponerlo contra 200 países buscándolo antes que uno solo, entonces le es mucho más fácil salir impune. Este es el tópico de ciberdelito y ciberseguridad. Está mucho más amplio, redactado en el paper, recuerden que está en la página web, pero acá les quería dar estos dos conceptos y que se queden con eso para poder comprender mejor básicamente de qué se trata. Entonces, nuevamente, si a mí me toca Corea del Sur, por ejemplo, probablemente tenga que buscar si sufrí hackeos en los últimos tiempos, qué piensa mi presidente respecto a esto, qué medidas estoy tomando. Y voy a buscar también información sobre los otros países para poder preguntarles, por ejemplo, che, no sé, Brasil, usted ya sufrió 2 hackeos seguidos en un mes. ¿Cómo puede ser que no pueda asegurarle a su población seguridad? ¿Sí? Va por este lado, va por el lado de la informática, de la seguridad, ¿sí? De las conexiones. Llévenlo por ese lado. Cualquier duda que se les presente nuevamente están sus capacitadores. Justamente aprovechenlos porque ellos se preparan para poder ayudarlos a ustedes. Así que no tengan miedo de hacer consultas por sus grupos de WhatsApp. Bien, y ahora vamos con la última parte de la capacitación, que es algo que nos preguntan mucho y que les causa mucha ansiedad a ustedes, y lo entendemos porque no para muchos es, digamos, la primera vez que hacen un modelo, entonces no entienden bien qué tienen que buscar, si tienen que estudiar, si se tienen que memorizar la ley, ¿sí? Bueno, no, eso no funciona así. Acá yo les vengo a traer los pasos que al menos nosotros podemos decir, si ustedes los cumplen, bueno, esto funciona.
¿sí? Primero que nada, obviamente, siempre es importante saber dónde estoy parado. O sea, si yo no fui a ninguna capacitación, si no conozco la dinámica, si no sé ni qué temas se van a tratar, bueno, ahí estamos un poco complicados. Estos pasos están pensados para la persona que ya sabe la dinámica de cierta forma, que de cierta forma ya sabe qué dos temas se van a hablar. Bueno, entonces puede arrancar a buscar esta preparación que les vengo a traer ahora. Siempre digo que nunca es tarde para ponerse al día, nunca es tarde para hacer el discurso, nunca es tarde para buscar información. En lo personal, si me preguntan a mí, me he preparado para hacer modelos con muy poco tiempo de anticipación, pero la realidad es que cuando es tu primer modelo, sí necesitas más tiempo porque uno no conoce bien de qué está tratando y necesita como acomodarse a todos estos términos nuevos, a este lenguaje medio extraño. Entonces sí les recomiendo que lo vayan haciendo con tiempo. Pero de vuelta, nunca es tarde y además ustedes tienen a sus docentes, a sus profes para que los ayuden y a sus capacitadores que de verdad que tienen todas las ganas de poder ayudarlos a ustedes a prepararse. Bien, ¿alguna duda o consulta hasta ahora? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces recuerden prender el micrófono, por favor. Yo continúo. Bien, el paso uno. Esto es como bastante sentido común. Imaginemos que a mí me tocó Argentina, ¿sí? Que fui al lanzamiento y vi que me tocó ese país, que ya fui a la capacitación anterior de dinámica, que ya entendí más o menos cómo funciona, voy entendiendo esas cuestiones, que ahora, bueno, ya sé que se van a hablar dos temas en la Asamblea General, que uno es innovación en educación y el otro es ciberdelito y ciberseguridad. Bueno, una vez que yo tengo como ese panorama general de cómo funciona el modelo, porque es el funcionamiento específico del modelo, ahora llega el momento de prepararme yo como representante de Argentina. ¿Cómo puedo yo representar o ser diplomática de Argentina o del país que me haya tocado si no lo conozco? Es imposible, digamos. Entonces, es necesario siempre la búsqueda de información del país que represento. Y acá es donde aparece este paso uno que les estoy mostrando, que dice, uno, buscar información básica del país que represento. Porque mucha gente se saltea este paso y va directamente al paso 2 que dice buscar información de mi país con relación a los tópicos o a los temas, pero yo siempre les digo que no se lo salteen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, innovación en educación, yo puedo tener que, no sé, que la educación en mi país está súper bien, pero capaz justo saqué un dato de una sola página y me comí investigar que en realidad en mi país tiene 50% de pobreza. Y eso es re importante para la educación, o sea, ¿cómo no va a ser importante que el 50% de las personas estén en la pobreza? Claramente les va a ser mucho más difícil acceder a la educación. Entonces, siempre busquen la información general de su país. En lo personal, lo que yo hacía era me sentaba con el celu o con la computadora o le pedía prestado a alguien alguno de estos dos o en la biblioteca de mi colegio arrancaba un archivo de Word o un archivo de Google Drive y lo que hacía era poner información general y el país que me había tocado. Y googleaba los datos, por ejemplo, googleaba qué gobierno era el que estaba en este momento, cómo se llamaba mi presidente, cómo llegó al gobierno, qué partido representa, cuál es su ideología, cuáles son las causas más importantes que defiende, cómo le está yendo en el gobierno, porque si tiene imagen positiva, si tiene imagen negativa. ¿Cuál es la situación general de mi país? El índice de pobreza, el índice de desarrollo, ¿sí? Todas estas cuestiones generales. ¿Cuál es la situación económica? Si tiene inflación, si no tiene inflación. ¿Cuáles son los principales aliados de mi país? Por ejemplo, ¿cuáles son los países con los que mejor me llevo? ¿Cuáles son los otros presidentes con los que mejor se lleva el mío?
toda esta información general que parece como bastante simple y algo que uno busca en una tarde, es la realidad. O sea, uno se sienta y lo puede encontrar en Google en una tarde y está perfecto, pero es para conocer la generalidad y es necesario que lo tengan porque ustedes se van a sentir más seguros sabiéndolo, ¿sí? Es importante, si yo represento un gobierno, mínimo tengo que saber el nombre de mi presidente, mínimo tengo que saber cuándo llegó al poder, si lo votó mucha gente, si no lo votó nadie, ¿sí? Son todas cuestiones que hacen a uno poder manejar para poder representar. Y recién ahí vamos a pasar al tema 2, que dice buscar información de mi país con relación a los tópicos. Acá lo que yo hacía era decir, por ejemplo, Argentina, innovación en educación. Y ayudándome con las preguntas disparadoras o con los conceptos generales, iba buscando. Argentina, tasa de personas que terminan el secundario, tasas de personas que terminan el nivel primario, tasa del nivel de educación, ¿sí? Todos como datos generales del tema en particular. Ya no datos del gobierno en general, sino datos sobre el tema que se está tratando, innovación en educación. Y ahí voy a buscar muchas cosas, porque yo para darme una idea general, no solamente me sirven los datos, porque uno puede decir, ah, bueno, 70% está dentro de todo bien, pero tengo que conocer, por ejemplo, si los medios de comunicación dicen otra cosa, qué dice el gobierno. Puedo entrar, acá sirve mucho entrar a la página oficial del gobierno de cada país para buscar las medidas en particular que se están tomando. También sirve mucho entrar a la página de la ONU, que tiene como una parte sobre qué está haciendo cada país, o el Banco Mundial también tiene sobre datos sobre cada país en específico. También sirve mucho saber cómo influye el sector privado, es decir, las empresas, las ONGs, qué hace o qué opina la población, si la población está contenta, si no está contenta, si tiene críticas, si no las tiene. Y bueno, después hice estadísticas presentadas por investigadores de organismos o instituciones oficiales. Esto es lo que yo le decía, los datos del nivel de educación, ¿sí? Son todas cuestiones que hacen a conocer la situación de mi país en el tema en particular. ¿Por qué? Porque a partir de esto y valiéndome de esta información, yo voy a poder hacer mi postura. ¿Y cómo hago la famosa postura, la famosa defensa de mi país? Bueno, si yo tengo que mi gobierno piensa X cuestión sobre la innovación en educación, yo ahí eso es lo que tengo que defender. ¿Cómo lo defiendo? Bueno, lo defiendo con las acciones que esté haciendo el gobierno para llevar adelante este pensamiento, pero lo defiendo también con argumentos generales. Por ejemplo, si mi gobierno está a favor de la educación pública, yo puedo buscar argumentos para decir, bueno, ¿por qué la educación pública sí y la educación 100% privada no? ¿Sí? Todas esas cuestiones yo las tengo que buscar, están buenas, me sirven para entender la postura en el tema y para poder discutir con otras delegaciones que también van a estar preparadas y también van a decir, no, espera, mi gobierno defiende la educación privada, por ejemplo, ¿sí? Eh, y son cuestiones que ustedes van a poder debatir esos 2 días del modelo. Y ahora pasamos al último punto, que es buscar información sobre los otros países. ¿Qué pasa? Nosotros al modelo no vamos solos, ¿sí? Va a haber otros países esos días, entonces yo tengo que saber aproximadamente datos para poder hacerles interpelaciones a los otros países. ¿Se acuerdan que veíamos que cuando las otras delegaciones leen el discurso, yo le puedo hacer las preguntas, las interpelaciones para consultarle algo? Bueno, para hacer eso necesito tener información sobre el país y esa información la tengo que buscar antes. Por ejemplo, me anoto el dato de que en Brasil el 50% de la gente no termina la escuela primaria, por ejemplo, o que la mayoría de las personas que no terminan el secundario son personas pobres y de cierta clase social, por ejemplo. Entonces yo eso puedo usarlo para preguntarle al delegado de Brasil, señor delegado de Brasil, ¿cómo puede ser que en su país pase tal y tal situación? ¿Sí?
Y así se hace una interpelación. Pero para eso yo tengo que buscar el dato previamente. Como dice acá, información básica y en relación a los tópicos que les diría que es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo interpelar sobre cualquier cosa. Acuérdense que siempre tiene que ser sobre el tema que estamos tratando. ¿Por qué sirve esto? Porque el debate se hace más enriquecedor. Piense que si todos tienen información para interpelarse entre ustedes, se hace mucho más divertido y no es simplemente gente leyendo un discurso, sino que todos están preguntando, todos están respondiendo y se hace mucho más dinámico. Bien, y este paso es más que nada opcional. Yo se lo suelo poner porque por ahí, en el momento de las enmiendas, ¿se acuerdan que eran esas modificaciones al anteproyecto? Yo puedo tener muchas ganas de presentar una enmienda, pero no saber realmente qué presentar. En general, las delegaciones suelen presentar como, por ejemplo, tomar medidas similares al proyecto de educación gratuita que realiza Corea del Sur, por ejemplo. Son las enmiendas que suelen presentar, o sea, son muy parecidas a las medidas que ya está tomando el gobierno del propio país. Pero también puedo buscar o dejarme macheteadas, por así decirlo, algunas líneas de convenciones o de tratados que estén buenas sobre el tema en particular. Por ejemplo, puedo ver, no sé, tratados sobre el derecho del niño que dice recordan y pensar una enmienda que diga recordando el tratado sobre los derechos del niño, en el cual la educación es un derecho humano, ¿sí? Son todas cuestiones que yo ya puedo ir viendo de antes para en ese momento que tengo que pensar la enmienda y salir a buscar los votos o los avales, no tenga que perder tanto tiempo como creando la enmienda, sino que ya más o menos tenga una idea sobre qué quiero presentar. Entonces, eso sería básicamente, repasamos cómo me preparo para un modelo. Primero busco la información en general de mi país, después busco cuál es la información de mi país en los dos temas en particular que vamos a tratar, innovación, educación y ciberdelito y ciberseguridad. Después busco información de los otros países en estos dos tópicos para poder interpelarlos, ¿sí? Y después busco información más para pensar propuestas para las enmiendas. Porque recuerden que sí, entre todos vamos a debatir, pero se debate con un propósito y ese propósito es llegar a un anteproyecto común con soluciones comunes para este tema. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la capacitación, que les haya servido. Les agradezco mucho por haberse conectado. Probablemente la mayoría de las personas vea esta capacitación grabada. Intenté hacerlo lo más simple posible para que, bueno, primero no se aburran y segundo les sirva a ustedes también. Quería saber si tenían alguna duda en general sobre cómo irse preparando, si tienen miedo, si tienen alguna consulta en específica. Bueno, los escucho, prendan el micrófono sin miedo. Cuando vayamos a compartir las ideas, ¿va a haber alguien regulando de que lo que estemos hablando sea específicamente de esto y que él nos diga, no, esto está mal porque ta y ta y ta? Buenas, ¿cómo estás? Mira, la estructura es la que vimos la capacitación pasada y acuérdense que quienes regulan, digamos, todo el debate, todas las discusiones, se llaman la mesa de presidencia, ¿sí? El presidente es básicamente una autoridad, es un voluntario de nuestra organización que les va a ir diciendo, bueno, puede hablar tal delegación, puede hablar tal otra, pero en ningún momento el presidente los va a cortar o les va a decir esto está mal, ¿sí? Como mucho les va a explicar rápidamente, miren chicos, no pueden leer el discurso ahora porque lo tendrían que haber leído antes o les va a explicar qué significan las enmiendas, pero de ninguna forma les va a decir, no, no pueden leer esto porque está mal, ¿sí? En eso quédense tranquilos. En realidad, quienes responden, por ejemplo, si a vos te hacen una interpelación sobre el tema, no sé,
economía, cuando acá estamos viendo educación y ciberseguridad, vos le podés responder, disculpe delegado, pero esta pregunta es sobre un tema que nada tiene que ver sobre lo que estamos discutiendo. Eso sí lo podés hacer vos, pero el presidente, que es la autoridad del órgano, que va a ir como mediando el debate, las discusiones, no lo hace porque como mucho directamente les explica, digamos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias. De nada. ¿Los escucho al resto? Bueno, chicos, si ninguno tiene ninguna duda, consulta ahora, pero después les surgen más dudas, recuerden que están sus capacitadores. Esta capacitación va a quedar grabada. Así que, bueno, si no hay más dudas ni consultas, les agradezco mucho por haberse quedado. Disculpen nuevamente la demora y ya van a poder coordinar la tercera capacitación con sus capacitadores, donde van a ver discurso, cómo redactarlo y cuestiones de oratoria. Si no hay más preguntas, los dejo retirarse. Ernie, por favor, vos avísame cuando se termine la grabación.